Ok, chicos, voy a repetir la explicación del tema porque parece que el sonido falló. Entonces, lo que les decía, que vamos a ver el sujeto y predicado en la oración. Para eso, les voy a poner un ejemplo de una oración donde vamos a encontrar el sujeto y el predicado. Los jóvenes estudian en casa. Entonces, aquí, para encontrar lo que es sujeto en una oración, nos vamos a hacer una pregunta para saber cuál es el sujeto en esta oración. Los jóvenes estudian. Hacemos esta pregunta: ¿de quién se habla o de quiénes se está hablando? ¿O de quién o de quiénes? ¿De quién se habla en la oración? Entonces, en la oración, si ustedes contestan esta pregunta, ¿de quién se habla? Entonces, léanla: los jóvenes estudian en casa. ¿De quién se habla o de quiénes se habla? De los jóvenes. Entonces, esto va a ser el sujeto. Entonces, ya sabemos que es sujeto, ¿no? Es de quien se habla, ya sea la persona, un animal, una cosa. Entonces, aquí ya sabemos de quién se habla. Ahora, lo otro, el predicado. ¿Cómo hacemos para encontrar el predicado? Nos hacemos otra pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice del sujeto? Entonces, como ya sabemos cuál es el sujeto, entonces se nos hace fácil preguntarnos qué se dice del sujeto. En este caso, ¿qué se dice de los jóvenes? Porque ese es el sujeto. Entonces, ¿qué se dice? Que estudian en casa. Este va a ser el predicado. Miren, entonces ya tenemos clarito qué es sujeto y qué es predicado. Bueno, eso espero. Otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo de una oración donde está el sujeto y el predicado, que dice el hospital de El Progreso está cerca. Entonces, miren, si a ustedes les dicen, encuéntrenme el sujeto en esa oración, usted se va a hacer esta pregunta: ¿de quién se habla? Entonces usted lea la oración. El hospital del Progreso está cerca. ¿De quién se habla? Se habla del hospital de El Progreso. No me voy a escribir solo del hospital, no, del hospital del Progreso. Hasta aquí llega el sujeto, porque de todo esto se está hablando del hospital del Progreso. Entonces, ahí ese va a ser el sujeto. Y le preguntan, ¿y cuál va a ser el predicado? Acá está la pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice del hospital del Progreso? Que está cerca. Este va a ser el predicado. También tenemos otros casos, ¿verdad? Que el sujeto puede tener dos o tres, se puede hablar de una o dos, tres personas. Ejemplo, tenemos María y Carla juegan, vamos a decir esto. Miren, ya está. Si les dicen, identifíqueme el sujeto y el predicado, entonces usted va a decir, ok, me hago la pregunta para encontrar el sujeto. ¿De quién están hablando en esta oración? De María y Carla. Y ese va a ser el sujeto. ¿Qué se dice de María y Carla? Que juegan. Entonces, este va a ser el predicado. También hasta ahí espero que le hayan entendido cuál es el sujeto y cuál es el predicado. También vamos a ver que el sujeto lo podemos encontrar al principio de la oración, en medio de la oración y al final de la oración. Vamos a poner un ejemplo. María y Carla María y Carla tocan la guitarra. Tocan la guitarra.
observen. Identifico el sujeto. Le hago la pregunta. ¿De quién se habla en esa oración? De María y Carlos. Este es el sujeto. ¿En qué parte de la oración aparece el sujeto? Al inicio o al principio, como quieran ponerlo ustedes, al principio. Al principio de la oración. Ok. Vamos a hacerlo ahora de manera de que el sujeto ya no esté al principio, sino que esté en, digamos que en medio. Tocan María, tocan María y Carla la guitarra. ¿De quién se habla ahí en esa oración? ¿De quién se está hablando? De María y Carla. Ese va a ser el sujeto. No importa dónde esté, pero se está hablando de María y Carla. Entonces, ¿dónde está el sujeto en este caso? Está en medio de la oración. En medio. Ahora voy a escribir la misma oración de manera que el sujeto ya no esté ni al inicio o al principio ni en medio, sino que esté al final de la oración. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo sería la oración? Que esté al final. ¿Cómo creen que quedaría? Tocan la guitarra. Tocan la guitarra. María y Carla. María y Carla. Miren, punto. ¿De quién se está hablando en esa oración? De María y Carla. ¿Y dónde encuentro el sujeto acá? Al final. Entonces el sujeto no siempre va a ir al inicio o al principio de la oración, sino que puede ir en diferentes lugares como se los acabo de explicar. Al principio, en medio o al final de la oración. Entonces, esta explicación solo observenla, nada de esto lo van a copiar. Esto es para que lo observen, lo entiendan y luego yo voy a mandar ejercicios para que identifiquen el sujeto y predicado en varias oraciones.